Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que dirija esta programación. También una bendición muy especial a aquellos oyentes que están en sintonía con nosotros. Que su palabra pueda llegar en sus corazones, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Una vez más nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de poder salir al aire en estos momentos y así tener la oportunidad de llegar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Gracias una vez más por su fiel sintonía. Gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros a través de este programa radial. Vamos a compartir con cada uno de ustedes nuestro versículo lema que siempre nos gusta leer a través de este programa radial, que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Y recordamos, hermanos, que hay dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra, con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Muy interesante pensamiento, hermano Frank. Hoy, como siempre, también queremos traer las gotas de salud que traemos siempre a través de este programa radial. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Muy bien, vamos a seguir abundando como hemos estado abundando en nuestros programas anteriores. Empezamos a hablar acerca de una dieta maravillosa para recuperar su salud. Pero antes de entrar bien a fondo acerca de esta segunda parte de esta dieta maravillosa para recuperar la salud, queremos siempre recordarles a nuestros queridos hermanos que nos están escuchando en estos momentos que al levantarse por las mañanas, un vaso de agua fresca sola o con el zumo de un limón es muy recomendable. Esto ayuda a alcalinizar el cuerpo. Un cuerpo alcalino es un cuerpo con cero posibilidades de desarrollar células cancerígenas. Óigalo bien. Otra posibilidad es de un pocillo o taza de agua tibia, o sea, beberla en las mañanas con una cucharada de linaza molida, si en este caso hubiese estreñimiento. Y después de este procedimiento que acabamos de mencionar, aproveche a hacer un poco de ejercicio. Una buena caminata temprano en la mañana es muy beneficiosa. Recuerde, los primeros rayos solares son de mucha ayuda para la salud. El sol matutino produce vitamina D en el cuerpo. Sí, también en este programa, hermano John, vamos a hablar un poco de lo que es el almuerzo. Un plato de ensalada cruda no puede faltar en el almuerzo. Puede incluir lechuga, repollo, pepino, cebolla, ajo, zanahoria, remolacha, alfalfa y rábano o cualquier otra hortaliza disponible en su medio. En cada ocasión seleccione 3 o 4 variedades de hortalizas. Por su
para su ensalada. Por ejemplo, la lechuga romana es muy buena, la zanahoria y el tomate. Germinados de alfalfa con cebolla y tomate, lo más natural posible. Muy importante. O sea que también recomendamos que debemos variar las ensaladas de acuerdo a la disponibilidad de los alimentos. No añada vinagre o mayonesa a las ensaladas. Al contrario, una cucharada de aceite de oliva prensado en frío es más recomendable. También un pocillo de vegetales frescos cocido al vapor o al horno, tales como las papas, el ñame, la yuca, el brócoli, el coliflor, la calabaza, las arvejas o chícharos, maíz tierno, batatas, que también se le conoce como el camote, boniato o papa dulce. Una porción de algún grano es muy importante, o sea, leguminosas cada día. Si lo usa germinados es mucho mejor y son de más fácil digestión. Seleccione uno de estos granos como guandules, lentejas, arvejas o chícharos, como le puede llamar, garbanzos, frijoles o cualquier otro grano. Cocínalo bien y use poca sal en su preparación. Y también podemos sazonarlos con ingredientes naturales tales como la cebolla, el ajo, el cilantro, el orégano, etcétera, de acuerdo a su gusto. No añada ningún otro tipo de grasa vegetal, refinada o de origen animal. Es perjudicial para la salud. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar porque las personas dependen mucho de los aliños artificiales. Los famosos polvos que venden por ahí en las tiendas o supermercados. O los spices. Exactamente, que le dan gusto a las comidas. Mantenga alejado de su despensa todo tipo de polvos o aliños de sazón artificial. Óiganlo bien, ya que estos contienen un aditivo muy perjudicial para la salud llamado glutamato monosódico. Este químico, que está contenido en la mayoría, por así decirlo, en todos los polvos y sazones, son una causa de la enfermedad de Alzheimer. Trate también de preparar los alimentos de una forma lo más natural posible. Los cereales integrales son un buen complemento en su almuerzo. No recomendamos el arroz blanco. En vez de esto, una porción de arroz integral ayudan a balancear su mejor alimentación. Esperamos que estos minutos de salud nos ayuden a vivir una vida más saludable. Hasta aquí los minutos de salud. Y vamos a entrar, hermano John, a lo que es el tema para hoy, titulado La Eterna Ley de Dios. Así es. Y vamos a darle inicio con un versículo muy interesante que se encuentra en Salmos 101, versículos 7 y 8. 111. 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 111, versículos 7 y 8. Hermosos versículos que usted acaba de leer, hermano Frank, allí en este texto tan hermoso del libro de los Salmos. La Biblia dice claramente que los mandamientos de Dios son fieles, dice ese versículo. Son afirmados eternamente y para siempre. Hermano John, vamos a iniciar este programa con una pregunta. ¿Tiene Dios un gobierno? Escuchen, amigos oyentes, lo que nos dice la palabra de Dios respecto a eso. ¿Tiene Dios un gobierno? Muy buena pregunta. Salmo 103, versículo 19 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea que la Biblia es clara, hermano Frank. La Biblia está diciendo que Dios tiene un trono en el cielo. Exacto. Y si tiene un trono, tiene un reino. Exactamente. O sea, tiene un gobierno, existe un gobierno en el reino de los cielos. Y también el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 4 nos dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así es, o sea que nuestro Padre Celestial es el Rey y gobernante del universo. Amén. De acuerdo al libro de Jeremías, ustedes lo pueden buscar, amigos radioyentes, capítulo 10, versículos 6 y 7.
El Padre, o sea, nuestro Padre Celestial, comparte el gobierno de toda la creación con Cristo, su Hijo. Cristo, el Verbo, es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravilloso. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16. Jesús, hermano Frank, es el agente activo en todas las relaciones humanas y divinas. Amén. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 6. Y usted hizo una pregunta muy importante. ¿Tiene Dios un gobierno? Bueno, pues vamos a hacer otra pregunta muy importante. ¿Puede haber en esta tierra algún gobierno sin ley? ¿Qué usted cree, hermano Frank? Bueno, no se puede caminar así, ¿no? Definitivamente, los seres humanos inteligentes no pueden vivir juntos en paz y sin aceptar mutuamente una ley. La creencia en y unida la práctica de las buenas leyes son el fundamento de la sociedad humana, la urdimbre y la trama de una sociedad feliz y ordenada. Si cada hombre hiciera lo que quisiera, sin respeto a la ley, ¿qué ocurriría, hermano Frank, con la paz moral, con la moralidad, con la seguridad pública y con la decencia? Un caos. Exactamente. Pensemos en las palabras que nosotros estamos diciendo, amigos radioyentes. Claro. ¿Qué sucedería si en este gobierno, si en este país donde nosotros residimos, dejaran de existir las leyes? Si habiendo leyes, vemos desastres. Exactamente. Vemos el aumento de la violencia, la criminalidad, en fin. Habiendo ley. Habiendo leyes. Imagínese sin ley. Imagínese, usted lo ha dicho. O sea, que no puede existir ni un solo gobierno en esta tierra, un gobierno terrenal, sin que exista una ley que lo gobierne, mucho menos el gobierno celestial. ¿Sobre qué principio están basadas las leyes del gobierno de Dios? Miren lo que dice en Salmos capítulo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Amigos oyentes, si nos fijamos en este versículo, encontramos 4 principios en donde están basadas las leyes de Dios. O sea, el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Porque cada vez que nosotros o la Biblia habla de un trono, se refiere a un gobierno. Y aquí está hablando del trono de Dios. Amén. No está hablando de un trono terrenal, está hablando de un trono celestial, como lo leímos en el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Usted lo ha dicho, hermano Fran. Hay 4 aspectos muy importantes que nosotros vamos a compartir con las personas que nos están escuchando en esta hora, encerrados en el versículo 14 del Salmo 89. Un versículo tan corto y encontramos algo tan grande ahí. Así es. Usted dijo, justicia y juicio son el cimiento. La palabra cimiento significa la base del trono de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la base del trono de Dios o del gobierno de Dios? Justicia y juicio. ¿Qué significa, hermano Fran, justicia entonces? El libro de los Salmos, el Salmo 119 y el versículo 172, fíjese bien, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. O sea que la base del gobierno de Dios es prácticamente su santa ley, pero también habla de juicio. Y el juicio lo encontramos en el Nuevo Testamento en Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago capítulo 2, versículo 12. Interesante versículo, hermano Frank. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a comparecer algún día ante el tribunal de Dios. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Y la norma que Dios va a usar para juzgar a cada ser humano es prácticamente su ley moral, sus 10 mandamientos. Pero también habla de misericordia, el versículo de 14 del Salmo 89. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, los versículos 2 y 3, noten cómo dice. Y al instante yo estaba en el Espíritu, o sea Juan, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí estamos hablando de trono, estamos hablando del cielo, y estamos hablando de que alguien estaba sentado en ese trono, o sea, en el gobierno de Dios, en otras palabras. El versículo 3 de Apocalipsis 4 nos dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Qué había alrededor del trono?
un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Pero hermano John, yo no veo la palabra misericordia en este versículo. ¿Dónde vemos la misericordia? La misericordia de Dios está representada en el arco iris. Amén. Usted recordará cuando Dios destruyó en el principio, lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 6, capítulo 7, cuando destruyó al mundo por un diluvio, después de que Noé fue preservado en el arca junto con su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos, su familia, en otras palabras, cuando ellos salieron del arca después de que había terminado el diluvio, vieron en el cielo un arco iris. Ese arco iris representaba la misericordia de Dios, el pacto que hizo Dios con Noé, que nunca más iba a destruir el mundo o la tierra con un diluvio. También representa, mis queridos amigos radioyentes, la misericordia de Dios. Amén. O sea, la misericordia de Dios no echa por tierra la verdad o la ley moral de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por Amén. qué? Porque sabemos que lo hemos dicho mucho a través de este programa radial. Y el ejemplo lo vemos en Noé, hermano Frank. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Si ustedes notan, amigos radioyentes, la palabra pecado en la Biblia es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Esa es la mayor definición que da la Biblia para lo que es pecado. Los antediluvianos, o sea, la generación que vivió en los tiempos de Noé, todos cometieron pecado y por eso el mundo fue destruido. Pero la misericordia, hermano Fran, no echó por tierra la ley moral de Dios. No. ¿Por qué? Porque cuando la ley es transgredida, nosotros pues cometemos pecado. Y el pecado trajo como consecuencia la destrucción de este mundo por un diluvio. Amén, amén. El cuarto elemento que vemos en este versículo es la verdad. El libro de Salmos 119, los versículos 142 y 151 nos dicen: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. 151, cercano estás tú, oh Jehová, todos tus mandamientos son verdad. Amén. Así que, hermano Frank, cuando la Biblia habla del trono de Dios, como decía el Salmos 89:14, justicia y juicio son el cimiento, la base de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor a nosotros en esta hora? Que la ley moral es el trono, es la base misma del gobierno de Dios. Amén. Entonces, hermano Frank, ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a parar detrás de estos micrófonos? O tal vez como muchos ministros hacen hoy, que se paran detrás de sus púlpitos en sus respectivas iglesias y decir que la ley moral de Dios ya no hay que guardarla. Que la ley de Dios ya fue clavada por Cristo en la cruz del Calvario. Que la ley de Dios ya no tiene relevancia para este tiempo en que nos estamos viviendo. Exactamente, eso es lo que vamos a tratar y recomendamos a los amigos oyentes que tomen notas de los versículos que vamos a ir diciendo en adelante, porque son muy importantes a esa pregunta y a esa interrogante que usted acaba de decir, hermano John. Así es. ¿Qué constituye la ley fundamental del gobierno de Dios? Respuesta: la ley de los 10 mandamientos, citada en Éxodo capítulo 20, de los versículos 3 al 17, es la ley inmutable, eterna y moral de Dios. Amén. O sea que la ley de Dios es eterna en su naturaleza. Amén. Salmo 111, volvemos y hacemos énfasis en esos versículos. Por favor, tomen nota de ellos, amigos radioyentes, para que ustedes mismos comprueben de que lo que nosotros estamos presentando es palabra de Dios. Ustedes en sus respectivos hogares, una vez terminado este programa, pueden corroborar en sus Biblias y darse cuenta lo que dice la palabra de Dios. Salmo 111, repetimos, versículos 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. ¿Sus mandamientos son qué? Fieles, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén, amén, hermano John. También un elemento único es que la ley moral de Dios fue escrita con el mismo dedo de Dios. Amén, así es. Y en 2 tablas de piedras. Y uno se hace una pregunta: ¿qué dedo humano puede reemplazar el dedo de Dios? Imposible. Para que toque y hacer cambio en esas leyes del gobierno de Dios. Algo insólito. Y dice Éxodo capítulo 31 y versículo 18: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra, escrita, escuchen hermanos, escrita con el dedo de Dios. Gloria a Dios.
O sea que los 10 mandamientos, hermano Fran, fueron dados para todos los hombres de todas las clases. ¿Sí o no? Vamos a empezar primero con el Antiguo Testamento, después con el Nuevo Testamento y finalmente para el tiempo del fin. La ley de Dios, por supuesto, los 10 mandamientos, fue dada para el hombre desde Adán hasta Moisés. Óigalo bien. Los 10 mandamientos, amigos radioyentes, estaban en vigor desde la época de Adán y Eva a través de los milenios de tiempo. Esto puede ser demostrado por el Nuevo Testamento. El pecado, ustedes recordarán, existió desde la época de la caída del hombre, y el pecado es descrito por Juan como la transgresión de la ley. Lo vamos a leer textualmente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea, hermano John, que debió haber habido una ley en el momento de la caída. Correcto. Porque había pecado ya en la caída. Dice Pablo, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Citando a Romanos capítulo 4, versículo 15. Adán no pudo haber pecado si él no tenía conocimiento de alguna ley moral. Sin embargo, Adán pecó. Y como dice Pablo, por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por la muerte del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Citando a Romanos capítulo 5, versículo 12. O sea, no solo Adán pecó por violar la ley, sino Caín también, su hijo, pecó. Así mismo es. O sea que, ¿cómo supo Adán que había pecado? Porque había una ley. Claro. Así dice, como usted citó en Romanos 5:12, por un solo hombre el pecado entró en el mundo. Si Adán no hubiese tenido una ley moral, por supuesto, no estaba escrita en tablas de piedra, la tenía escrita en su corazón. Si él no hubiese tenido una ley moral escrita en su corazón, ¿cómo hubiese sabido Adán que él había pecado? ¿Cómo hubiese sabido Caín que había dado muerte a su hermano cuando hay un mandamiento de la ley de Dios que nos dice no matarás? Bueno, el libro de Génesis, usted lo mencionó, Caín, el primogénito de Adán y Eva. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, noten lo que dice. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado, ahí está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así que, hermano Fran, Dios le estaba diciendo prácticamente a Caín de que él había pecado. ¿Cómo supo Caín de que él había pecado? Porque había una ley, mis hermanos radioyentes. La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. También tenemos el caso de Abraham, hermano John, mucho antes de Moisés. Conocía la ley de Dios. Moisés mismo escribió en Génesis capítulo 26 y versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Imagínense, así antes es. de Moisés. Correcto. Sin embargo, es cierto que la ley de Dios no existía, como lo mencionamos, en forma escrita hasta el tiempo de Moisés. De hecho, hermano Frank, la ley escrita no era necesaria antes de Moisés. Nunca hay que olvidar que la raza de las personas que vivían o que vivieron inmediatamente antes y después del diluvio eran personas de larga vida. Por ejemplo, en el caso de Adán, Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 969 años, casi un milenio, hermano Frank, y murió justo antes del diluvio. Noé podría aprender de Matusalén todo lo que Adán le había dicho, porque Matusalén tenía más de 200 años cuando Adán murió. No había ninguna necesidad de leyes escritas entonces en ese tiempo. O sea, que quede claro que Dios no hace responsable a los hombres del pecado cuando no hay ley. O sea, el pecado no se imputa cuando no hay ley. Según Romanos capítulo 5, versículo 13. No se le cobra al hombre, pero el pecado se cargó al hombre desde Adán hasta Moisés, aun cuando no había ley escrita, como usted acaba de decir, hermano John. Así es. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, citando a Romanos capítulo 5, versículo 14. Así que ellos conocían la ley. La expresión en Romanos 5:13, pues ante la ley había pecado en el mundo, significa hasta que hubiese la ley escrita. Muy importante.
También podemos agregar, hermano Frank, que la ley fue dada para el hombre desde Moisés hasta Cristo. Punto número 2, muy importante. En el tiempo de Moisés, la ley de Dios fue escrita por el Señor mismo en 2 tablas de piedra. Usted lo acabó de leer anteriormente. Y fue entregada a Moisés, quien se la dio al pueblo de Israel. El libro de Deuteronomio lo dice, capítulo 5, versículo 22 nos dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Después la ley escrita se colocó por Moisés en el arca santa, que se encontraba en el lugar santísimo del santuario. Así es. Deuteronomio capítulo 10 lo dice, hermano Frank. Los versículos 4 y 5, noten bien, citamos: y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. O sea, esas 2 tablas de piedra, como usted había mencionado o leído, escritas con el dedo de Dios. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. También el salmista David en el Salmo 119 es un gran canto de alabanza a Dios por la ley del amor. Salmo 119, 97 nos dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Amén, qué hermosas palabras. El profeta Isaías, hermano Frank, consideraba la ley como básica para probar toda enseñanza religiosa, o sea, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 8 y el versículo 20 las siguientes palabras: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. También el sabio Salomón sabía que no era posible agradar a Dios mientras se despreciara la ley. Por lo tanto, él escribió en Proverbios capítulo 28, versículo 9: el que se aparta a su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que estamos viendo que la ley prácticamente fue dada para todas esas generaciones, antes de Moisés y después de Moisés. Porque muchos hoy enseñan, hermano Frank, que esto es un error, lo estamos probando con la Biblia, de que la ley comenzó, o sea, la ley moral, los 10 mandamientos, comenzó cuando fue dada al pueblo de Israel por medio de Moisés en las 2 tablas de piedra. En el Sinaí. Estamos dándonos cuenta a través de un escrito está, mis hermanos radio oyentes, de que eso es falso. Eso no enseña la palabra de Dios. La ley existió desde el principio, desde Adán y Eva, y va a existir por toda la eternidad. Como decía el libro de los Salmos, en el Salmo 111. La ley número 3, el punto número 3, fue dada para Jesús como el Hijo del Hombre, óigalo bien, y para los hombres de su generación. El profeta Isaías, hermano Frank, un profeta muy mesiánico, porque escribió muchas profecías relacionadas con la venida de Cristo o la primera venida de Cristo a esta tierra. Cuando Cristo vino al mundo, él dijo que iba a cumplir la ley de Dios. Vamos a compartir las palabras del profeta Isaías que se encuentran estampadas en Isaías capítulo 42 y el versículo 21. Presten mucha atención, por favor. Dice así, esto es una profecía mesiánica, por supuesto. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. O sea, hermano Frank, que Cristo iba a venir a esta tierra con una misión. La misión de salvar al hombre, pero también de engrandecer y de magnificar la ley moral de Dios, que es la base del gobierno de Dios. El salmista había predicho que la actitud de Cristo hacia la ley sería una de honor, el amor y el respeto a ella. En el libro de los Salmos, óigalo bien, que también es una profecía mesiánica, el Salmo 40, los versículos 7 y 8, el salmista David escribió lo siguiente refiriéndose a Cristo: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermosas palabras, hermano Frank. Y el mismo Cristo, hermano John, abiertamente declaró a la gente:
yo he guardado los mandamientos de mi Padre, citando a Juan capítulo 15, versículo 10. Y él dijo, si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Juan capítulo 15, versículo 10. Sabiendo él que estaba bajo sospecha como maestro de nuevas doctrinas, hermano John, Cristo declaró en su sermón del monte, no penséis que he venido para abrogar la ley, citando a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 19. Cristo dejó claro que él no vino a abolir los 10 mandamientos, sino para enseñarnos a los hombres cómo guardarlo. Así es. ¿Cómo es posible, hermano Frank, que si Cristo vino del cielo, del gobierno de Dios, iba a venir a esta tierra a enseñar a la gente a violar dicha ley, a transgredir dicha ley, a decirte que esa ley ya no era eterna? Imaginen ustedes, ¿qué clase de mensajero entonces, de representante del gobierno celestial hubiese sido Cristo? Hermanos, por favor, pensemos y meditemos en lo que nosotros estamos diciendo. El punto número 4, la ley fue dada para los hombres en los tiempos de los apóstoles. O sea, ellos siguieron guardando la ley después de la ascensión de Cristo al cielo. Así mismo es. Ya nos hemos referido a la valoración que hace el apóstol Pablo de la ley de Dios. El apóstol Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. Por otra parte, Pablo también declaró que la fe establece la ley, no la abole. El texto que sigue, vamos a compartirlo con ustedes, da un golpe mortal a la doctrina de la antinomía, o sea, la doctrina de que no es necesaria la ley moral. También muestra que la fe establece dicha ley, hermano Frank. ¿Usted se refiere, hermano John, a Romanos capítulo 3, versículo 31? Correcto. Donde dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Esto es el apóstol Pablo hablando ahora. Estamos en el Nuevo Testamento. O sea, los escritores del Nuevo Testamento entendieron que la ley iba a ser la norma en el juicio. Ya lo mencionamos, pero lo vamos a abundar un poquito más. Santiago capítulo 2, versículo del 10 al 12. Tomen nota de estos textos, por favor. Santiago 2, 10 al 12 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hermano Fran, ¿de qué ley está hablando allí el apóstol Santiago? Obviamente está hablando de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y noten cómo termina el versículo 12 de Santiago 2, refiriéndose a esa ley moral. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Y miren lo que dice el apóstol Juan, que fue aún más enfático, hermano John, que el apóstol Santiago. En primera de Juan capítulo 2 y versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga eso, son palabras fuertes. Radical. O sea, nosotros no estamos insultando a nadie, ¿verdad? No, sí. La palabra de Dios dice claramente, no nosotros. Vuelvan y lean ese texto, por favor. Primera de Juan 2:4. El que dice que yo le conozco, o sea, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Hermanos Radio Escucha, son palabras fuertes. Muchos cristianos sinceros se oponen a la ley porque dicen que frustra la gracia de Dios. Se refieren a Pablo con el fin de apoyar sus puntos de vista. Pero Pedro dijo que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Hermano Fran, Pablo tenía más derecho que cualquier otro ser humano de cambiar o abolir la ley de Dios. Declaró públicamente en la corte que él creía que todas las cosas que están escritas en la ley, de acuerdo a Hechos 24:14. Nosotros confirmamos la ley, dijo el apóstol en Romanos capítulo 3, versículo 31. Eso no suena como la destrucción de la ley, ¿verdad que no? Al contrario, Pablo era un gran teólogo. Solo aquellos que malinterpretan y tergiversan sus escritos, malinterpretan sus palabras también. Amén. Entonces estamos viendo la secuencia, hermano John, desde Adán, Moisés,
a Abraham, bueno, y ya los apóstoles. Así es. Pero también la ley es para el pueblo remanente de Dios en los últimos días. O sea, para nosotros hoy en día también. Exactamente, ese sería el punto número 5. Amigos oyentes, Ajá. nada se releva más claramente en todas las páginas de la Sagrada Escritura que la solemne verdad de que Dios tendrá un pueblo aquí en la tierra, justo ante la segunda venida de Cristo, que sostendrá y va a obedecer la santa ley. Amén. A pesar de las persecuciones y las dificultades, ellos van a estar de pie en defensa de la verdad, o sea, guardar todos los mandamientos de Dios. Así es, ese pueblo está descrito en 2 textos claves del libro de Apocalipsis. Primero, Apocalipsis 12:17. Preste mucha atención, por favor, hablando de ese remanente de ese pueblo en el tiempo del fin, que va a tener las características del pueblo de Dios. Entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia en profecía bíblica, y se fue a hacer guerra, óigalo bien. ¿Contra quién se fue a hacer guerra Satanás? Contra el resto, o sea, el remanente de la descendencia de ella. ¿Y qué característica, hermano Fran, tiene esta iglesia? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Repita eso, hermano John, otra vez. Hermano Fran, la Biblia dice claramente que una de las características del pueblo remanente, la iglesia verdadera en el tiempo del fin, es que va a guardar los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros pretender decirle a este público que nos está escuchando a nosotros hoy que la ley de Dios ya no está en vigencia en el tiempo en que vivimos? Mire otro versículo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, hablando del mismo remanente. Amén. Así que el Señor le mostró allí a Juan algo muy importante. Cuando Juan veía toda la apostasía en esa visión profética del capítulo 12 y del capítulo 13, hermano Frank, que de esos capítulos vamos a hablar en programas posteriores con la ayuda del Señor. Cuando vio Juan esas bestias que se levantaban en contra del gobierno de Dios y persiguiendo al pueblo remanente de Dios, Juan me imagino que debe haber pensado que no iba a haber un pueblo remanente fiel a Dios en esta tierra. Pero el Señor le dijo, Juan, mira, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué maravillosas palabras, hermano Fran. Entonces hay una pregunta, hermano John. ¿Por qué existe una rebelión general contra la ley de Dios? O sea, miren, contra la santa ley de Dios. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 7, hermanos. La Biblia, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así mismo es. Solo por el nuevo nacimiento se puede cambiar la mente carnal y el corazón del hombre. Amén. Por eso es que el hombre está en enemistad contra la ley de Dios. Porque la ley de Dios está en pugna contra su naturaleza carnal. Y nos enseña que en donde estamos fallando. Así es. De acuerdo con la promesa del nuevo pacto, de acuerdo a Ezequiel 36, 26 y 27, que ustedes lo pueden leer allí, Dios escribirá su ley en nuestros corazones, de acuerdo a Hebreos 8:10. Pero tenemos que estar dispuestos, mis queridos amigos radioyentes. ¿Lo estamos, sí o no? La gran mayoría no quiere estar dispuesto, hermano Frank, a obedecer la ley de Dios, porque ésta atenta o está en pugna, como lo dijimos, contra sus vidas de pecado. Pero miren cómo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Para nosotros poder obedecer esa ley moral, tenemos que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Esa naturaleza carnal y pecaminosa debe ser transformada. Y es por eso que Cristo le dijo esas palabras contundentes contenidas en el capítulo 3 del libro de Juan a Nicodemo. Y le dijo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. En otras palabras, hermano Fran, en pecado ninguna persona entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque allí en el cielo, en la entrada de la Canaán celestial, las puertas de la Canaán celestial cuando se abran, allí estará ¿qué cosa? La misericordia y la justicia de Dios. Sí, hombre, la misericordia nos dará entrada al cielo. Amén. La justicia de Dios, si nosotros hemos estado violando a esa ley, nos cerrará las puertas del cielo.
Claro. Nadie, hermano Fran, entrará al cielo violando un solo principio de esa ley moral de Dios. Y es también por eso que vemos que la sociedad actualmente vive en rebelión contra la ley de Dios. Todo el mundo reconoce que es una buena ley, pero pocas personas, hermano John, quieren obedecerla. Así es. Por eso vemos tantos problemas hoy en día en el mundo. En los Estados Unidos, miles de hogares se rompen cada año en los tribunales por medio de divorcio. Crímenes cuestan miles de millones anualmente. Cientos de asesinatos tienen lugar cada mes. Muchos de estos crímenes cobardes son cometidos por la juventud. De acuerdo con un comité de juristas destacado, de hombres y de estados, el crimen llevará a la nación a una anarquía, imagínense, a menos que pronto tomen carta en el asunto. Así y mismo lo más grave de este asunto, hermano John, es que los mismos ministros no están enseñando que la ley de Dios está vigente y que hay que guardarla. Eso es lo más triste. Algunos ministros profesos, como usted lo ha dicho, que son cristianos, se oponen a la ley de Dios. Si ellos pelean contra los 10 mandamientos, ¿qué podemos esperar de la gente en general? O sea, la gente impía. Imagínese. Jesús dijo que si un hombre quebranta uno de los mandamientos de Dios y luego enseña a otros a hacer lo mismo, será llamado pequeño en el reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo 5:19. Es lo suficientemente grave el desobedecer a Dios, pero no hay nada más desagradable para Dios, el legislador, que los que guían a otros a la rebelión. Y esto es lo que están haciendo, hermano Fran, muchos ministros profesos hoy. La falsa doctrina de que los hombres no están obligados ya a obedecer los 10 mandamientos ha debilitado tristemente las fuerzas de la moral en el mundo y ha abierto las compuertas del vicio, del crimen, del asesinato, en fin. Cuando la rebelión llegue a su límite, entonces Dios va a intervenir en este mundo. Así como sucedió en los días de Noé y así como sucedió en los días de Sodoma y de Gomorra. Claro, y que quede claro que no somos nosotros que estamos diciendo eso. El Salmo 119, versículo 126, nos dice cómo Dios va a intervenir. Tiempo es de actuar, oh Jehová. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. O sea, hermano Frank, que los que han despreciado la ley de Dios han calculado mal su carácter, o sea, el carácter de Dios, porque creen que Dios es un Dios misericordioso y que les va a dar acceso al reino de los cielos violando algún principio de esos mandamientos. Hermano, eso es la mentira más grande de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás se deleita en meter esa mentira dentro del corazón humano, porque es el primer rebelde. Por eso fue expulsado del cielo, porque se rebeló en contra del gobierno celestial. Ellos descubrirán en ese último gran día del juicio que Él es un Dios de justicia, así como de misericordia. Estas son las palabras, vamos a citar las palabras que Él habla a los aborrecedores de su reino y de su ley, que están contenidas en Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Vamos a citar esas palabras, hermano Fran, por favor. Una palabra muy triste, pero hay que leerla. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, los profesos cristianos, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Y entonces yo lo voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Interesante, mi hermano Fran, los textos que usted acabó de citar allí en ese momento. Y la palabra en griego de maldad es amonía, que significa violación de la ley, maldad, impiedad, transgresión, iniquidad, infringir la ley. Esto se encuentra en la Concordancia Strong, número 458, página 8. Muy interesante. O sea que esa palabra que aparece en el texto de Mateo 7:23, anomía, que es iniquidad o maldad, que significa exactamente transgresión de la ley de Dios, Cristo le va a decir a esos profesos ministros en el tiempo del fin, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores o violadores de mi santa ley. Ustedes que por años enseñaron de que la ley de Dios no había que guardarla. Ustedes que por años y años y años enseñaron a sus respectivas congregaciones de que no teníamos que guardar la ley de Dios.
ustedes son obradores de maldad, no os conozco. Eso va a ser una sentencia dura, hermano Fran. Dura y triste, hermano. Y nosotros no queremos estar en los zapatos de esos ministros. Y es por eso que nos hemos preocupado en preparar estos programas. ¿Por qué? Porque la sangre de las personas que oigan estos programas radiales y no acepten estas grandes verdades, no va a caer sobre nosotros en aquel día del juicio, va a caer sobre ellos mismos. Pero hacemos una pregunta: ¿qué promesa es guardada para aquellos que son obedientes? Bueno, el libro de Salmos, en el 119, versículo 165, nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Hermosas palabras. Aquí se cambian los papeles, hermano John. O sea que el cristiano que tiene un conocimiento correcto de Dios, lo amará a Él y también a sus mandamientos, así como Cristo lo dijo. O sea que Él encontrará la paz en obediencia amorosa. Isaías también declaró que la paz y la justicia que todos los seguidores obedientes de Jehová disfrutan son como las olas del mar. Vamos a leerlo en el libro de Isaías, el capítulo 48 y el versículo 18. Oh, si hubiera atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Qué hermosas palabras, hermano Frank, que la prueba del discipulado está en ¿qué cosa? En la obediencia. El mayor honor y homenaje que podemos rendir a Cristo es consentir voluntariamente que escriba su ley de amor sobre las tablas de nuestros corazones. ¿Darán ustedes, hermanos radioyentes, su consentimiento en esta hora de la gracia que Dios quiere escribirnos, o sea, escribir esa ley en nuestros corazones? Recordemos, Cristo nos salva del pecado y el pecado es transgresión de la ley de Dios, como dice 1 Juan 3:4. Salvación significa entonces la liberación de la transgresión de la ley y la restauración del corazón humano a la imagen moral de Dios, o sea, la obediencia a dicha ley. Jesús lo hará por usted en esta hora si usted está dispuesto a que lo haga hoy en su vida. ¿No le dirá usted a Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón? Qué hermosas palabras, Salmo 40, versículo 8. Una pregunta que podemos hacer: ¿por qué razón fue Satanás arrojado del cielo, hermano John? En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 9, nos dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué importante, buena pregunta usted ha hecho. ¿Por qué Satanás fue arrojado del cielo? Muchas personas hoy no saben el motivo, la razón por la cual Satanás fue arrojado del cielo. Pero la Biblia contesta ese interrogante. En el libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 19 al 21, recuerden, Apocalipsis 12 dice que Miguel y sus ángeles peleaban o luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel, y finalmente fue lanzado fuera el gran dragón y también sus ángeles que se unieron a su rebelión en el cielo, fueron arrojados fuera del cielo. Libro de los Salmos, citamos nuevamente, Salmo 103, versículo 19 al 21 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono, ahí está, su gobierno. ¿Dónde lo estableció, hermano Frank? En el cielo. Y su reino domina sobre todos, ahí está. Cuando la Biblia habla de trono, lo relaciona con su reino, con su gobierno. Dice el versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Que quede claro, hermano John, que la palabra en hebreo precepto, la que se menciona aquí en el Salmo 103, tal como aparece, es dabar, que significa palabra, decreto, ley o mandamientos. Importante, de acuerdo a la concordancia Strong's. O sea, hermano Frank, que a la luz de estos textos bíblicos podemos darnos cuenta que Satanás es el primer rebelde. Se rebeló en el cielo contra el gobierno de Dios, contra su ley, y por esa causa fue echado fuera del cielo. Los ángeles que no se unieron a la rebelión de Satanás permanecieron fieles a la ley de Dios como la base de su trono y de su reino. Al ser lanzado fuera de las cortes celestiales,
Satanás continuó su rebelión aquí en la tierra por medio de reinos, poderes, gobiernos e iglesias apóstatas. Satanás se ha encargado de hacerle creer al mundo religioso y secular que la ley moral de Dios no tiene validez. Hacemos una pregunta, hermano Fran. ¿Seguiremos creyendo la mentira de Satanás que tuvo tanto éxito en la mente de los ángeles que él engañó? No, mis queridos hermanos radioescuchas, por favor. Bueno, hermano John, mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, bendito sea Dios. Pero la misericordia, y escuchen bien, no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota ni una tilde de ella para ponerla a nivel del hombre a su condición caída. Dios no cambia su ley, hermanos queridos oyentes, pero se sacrificó en Cristo para la redención del hombre. Hermano John, aquí está el problema. Que la justicia a veces la ponemos aparte pensando que Dios es solamente misericordia. Así es. No, pero la justicia de Dios se reveló en la cruz del Calvario, hermano radioescuchas. Claro. Cuando Cristo muere por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, reveló la justicia de Dios, reveló el carácter de la ley de Dios. Él recibió el pago del pecado que debimos recibir nosotros. Exactamente. La ley violada, hermanos radioyentes, exigía la muerte del pecador. Porque la ley es santa, justa y buena. La ley de Dios es invariable, es eterna, no se puede cambiar. Por eso Cristo tuvo que morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Porque dicha ley requería la justicia del pecador, requería la muerte del pecador, y Cristo, como esa ley no se podía cambiar, ni abrogar, ni anular, ni cancelar, tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí está la justicia. O sea que la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios en su naturaleza caída. Pero Cristo, hermano Fran, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. O sea, ese carácter ofrece estos atributos como un don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de sus pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo Jesús. Maravilloso pensamiento, ¿verdad, hermano Frank? Amén, hermano John. Así que por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia. Así mismo es. Que el pecado podía ser perdonado, ¿sí o no? Exacto. Y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Así que las acusaciones de Satanás fueron refutadas. En la cruz del Calvario. Claro, Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Otro engaño, hermano Frank, que iba a ser presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que se enseña hoy en la gran mayoría de las iglesias del cristianismo moderno, que la muerte de Cristo abrogaba o cancelaba la ley de Dios. Si hubiese sido posible que esa ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás, porque la ley de Dios era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Fue levantado Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, hermano Fran, Satanás representó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto, en el tiempo del fin, va a girar el conflicto entre la lucha entre Cristo y Satanás. O sea que el acerto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente, que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado. Eso es falso. Es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. No necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, un solo mandamiento, logra su propósito, hermano Fran. Consistiendo en violar un precepto, los hombres se colocan, hermano John, bajo el poder de Satanás, sustituyendo entonces así la ley por la ley humana, la ley de Dios por la ley humana. Satanás va a procurar dominar al mundo y lo está haciendo. Así es. Esta obra está predicha en la profecía acerca del gran poder apóstata que representa a Satanás
y se ha declarado, hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarás en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano. Acuérdense cuando citamos a Daniel capítulo 7, versículo 25, hermano John. Así es, o sea que la guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el tiempo del fin. Cada hombre, hermano Fran, será probado. Así que, hermano Fran, nos resta decir en los minutos que nos quedan que tenemos que despedir este programa. Vamos a seguir abundando tal vez un poquito más en nuestros próximos programas, pero si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede escribir a la siguiente dirección: Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. También se pueden comunicar con teléfono a nosotros a los teléfonos 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Hermanos radioyentes, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.